¿El examen cuándo es? El jueves. El lunes no tiene laboratorio, ¿verdad? Por el 20. Ok. Yo les proponía que viéramos, íbamos a ver ahora circulación coronaria, lo del flujo laminar, turbulentos, los reinos y todas vaciladas, pero creo que eso no tiene tanto peso como empezar a ver en una hora, porque son pocas clases. Y si acabamos riñón, si es que lo acabamos, no creo que lo acabemos, porque quedaría el tema de emisión, de cómo hacemos el pico, de eso, volando, pero aprovecharemos y veríamos ahí circulación coronaria. Pero mejor empezamos con riñón ahorita. Vamos a ver todo, ¿no? Ahora, si hay chance, los vemos en esta semana, en la próxima, en la tarde. Y damos un poco de... Oye, es martes, ¿verdad? Mañana les digo, ¿no? Porque luego jueves dice, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tema tabú de los riñones. Piense de todas las, bueno, todas las personas son bien gachas, ¿no? Pero creo que lo más gacho que le puede pasar a un ser humano, a mi opinión personal, creo que en los pacientes que lo sufren también, es tener un insuficiencia renal que los riñones ya no sufren. Y cuando tú ves a las personas dializadas o las personas cuando están a la boca con sus riñones que ya no les funcionan, personas muy inteligentes, ¿sabes qué te dicen? Ya ni me dialicen, déjenme. Sí, porque dializar, no sé, ¿cuánto sería el periodo de vida de una persona que se quiso dializar? Unos 10 años. Yo me lleva 10. Pero debe estar muy bien cuidado. ¿Qué tiene diálisis? Tiene máquina ahí. Por eso. No, pero yo ya hablo de La gente tiene que ir a un hospital, aparte de máquinas con otras personas, entonces el riesgo de infección. Y luego lo hacen por voz, o ni siquiera por día. Pero en general, como en 6 años ya. Pero se engrosa el peritoneo, ¿no? Sí, no, se destapa el catéter. Luego les ponían catéteres de aluminio y les daba todos Alzheimer, ahí seguro que las señoras de Alzheimer. No. A ver, ¿qué más quiero decir? ¿Tu mamá? Mi abuelito. ¿De qué tenía? ¿De por qué hizo el suicidio renal? ¿Mande? Pues ya ves, ¿cómo? No, por infecciones de transmisión sexual no tratadas. ¿En serio? Bueno, te voy a decir una cosa. Sí, a los diabéticos, cuando los empieza a dializar, que es la forma más común de ser secuela de la diabetes, les va muy mal. Pero los insuficientes renales, por lo que se por ese tipo de infecciones, duran mucho más que el insuficiencia renal con diabetes. Bueno, es gachísimo la insuficiencia renal crónica, pero entonces si es gacho, es porque los riñones hacen muchas cosas. ¿Ves bien? ¿Para qué sirven los riñones? A ver, y la fuera del cuerpo. A ver, así más preciso, más completo, más puntual. Dícese de Una función de los riñones. Bueno, vamos entonces así. Vamos a poner eliminación de compuestos. ¿Le entienden esta letra? ¿Se entiende? ¿Qué son los compuestos hidrogenados? Pues todo lo que es el catabolismo de aminoácidos, proteínas. ¿No es bien? Urea, ¿qué otras cosas? Control de los volúmenes del líquido botano. El equilibrio electrólico. Bueno, son dos cosas. Vamos a poner aquí el equilibrio. Bueno, vamos a ponerlo grande, ¿no? Mantienen el equilibrio que dijiste. Electrolítico. Equilibrio electrolítico. ¿Sí
Si le pongo hidroelectrolítico, electrolítico es lo mismo. ¿Pero qué tiene cuando hablo de ¿cómo se llama? Equilibrio electrolítico. ¿Qué? No. De las Puedes tener presiones normales y alteraciones electrolíticas importantes. Puedes tener hipertensión y equilibrio electrolítico. ¿Qué tiene? No. Cuando yo como médico hablo de equilibrio electrolítico, estoy hablando del mantenimiento de las concentraciones de todos los iones en plasma, de sodio, de potasio, de cloro, de calcio. ¿Sí me siguen? De magnesio. Eso quiere decir equilibrio electrolítico. Entonces ya en este momento pues, se suponen los riñones. ¿Qué crees que pasa con las concentraciones de todas estas variantes? Pero brutalmente. Y vimos cuando aprendimos en el primer parcial que el potasio es muy importante porque es el determinante del potencial de contagio de las células, de todas las células. ¿Se les queda claro? Bueno, ¿qué otra cosa aparte de esto? Bueno, vamos por partes. Cuando una persona, tú en el metro te puedes dar cuenta de un tipo que es insuficiente renal, aunque no esté dematizado su caída. ¿Por qué? Mucho para restaurar. Sí, me debe de no. ¿Porque suda mucho? No. Dices, no, no, este güey, pero no para. Está aquí un cabrón. ¿Por las ojeras? ¿Tenerme cansado? Color de piel. Se les hace un color pálido, color café. Y el color de piel del renópata es muy feo. ¿Por qué es que se agarran ese color terroso para el piel? Y se les empieza a acumular el colágeno, entonces pule productos nitrogenados. Es característico el color del renópata. ¿Qué otra cosa hace? Perfectamente bien, fíjate bien. Regulan, porque son dos, ¿no? La presión arterial. Perfectamente bien, perfectamente bien. ¿Qué otra cosa dan los riñones? ¿Equilibrio hídrico? ¿Equilibrio hídrico? Bueno, alguien dijo ahí, fíjate bien, determinan la volemia. ¿Qué quiere decir eso? Y no nada más de plasma, sino de todos los volúmenes extra y intracelulares son determinados por la función renal. Pero uno muy importante sería el volumen de sangre, o el agua de sangre. ¿Y otra cosa? Bueno. La vitamina D. A ver, fíjense bien, todos los renópatas, tú les tomas sus radiografías del hueso y todos están osteoporóticos y súper descalcificados. O sea, esa es una característica del renópata. ¿Y qué creen? Fíjense bien, esto es muy importante. Determinan también el metabolismo de quién? No, el metabolismo óseo. Porque la vitamina D vamos a aprender. ¿Qué hace la vitamina D? Ayuda a la absorción de gas. Claro, si tú tomas calcio de la dieta, la manera en que se absorbe depende de la vitamina D. Luego lo vamos a ver de una sustitución de proteínas en enterocitos. Si tú no tienes vitamina D, porque para esto hay varios compuestos que les decimos genéricamente vitamina D, pero la forma activa de la vitamina D, el calcifibrón, ese depende de la renal de que se hidroxile y funcione en los enterocitos. ¿Son 100? Entonces los riñones no sirven, no hay absorción de calcio en la dieta. ¿Y de dónde crees que saca el organismo los calcios? Claro, y tienes unas descalcificaciones asquerosas. ¿Sí les queda claro? Perfectamente bien. ¿Qué otra cosa? Perfectamente bien, perfectamente bien. Todo el mundo dice que la gluconeogénesis del hígado, y eso sí es muy importante, pero ¿qué crees? Contribuye mucho con la gluconeogénesis del riñón. Eso lo vamos a pasar también. Entonces, fíjense bien, es importante para la gluconeogénesis
glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? ¿Qué es? Claro, así es. Luego vamos a ver. ¿Qué otra cosa hacen los niños? Regular Eritropoyetina. Perfectamente. Es lo mismo que ¿Cuál? la eritropoyetina. ¿La bulimia? No, entramos a no, pero nosotros muy diferentes. Alguien dijo que se reina pH. Regular pH. ¿Qué? Otra cosa. Son responsables de la producción de lípidos. A través de la producción de lipoproyectina. Me ha tocado estar con renópatas bien chistosos porque he estado con renópatas que tienen 1 gramo de hemoglobina en 100 mililitros. 1 gramo. Los normales de 14 a 16. Con 1 gramo de hemoglobina. Obvio es decir que el color de piel que tienen es como el color de la bata del compañero. Pero si no hay riñones, claro, ¿qué crees? No hay eritrocitos. Y está bien eso aprender a un tipo que tiene insuficiencia renal crónica, porque ¿qué crees? La hemoglobina se les va prácticamente a 1, a 2, a 3 gramos, a lo mejor de 2 gramos. Entonces, para mantenerlos, ¿qué crees que tienes que hacer? Darles eritropoyetina sintética. Pero cada proyecto de eritropoyetina, ¿cuántas veces? 20.000. ¿Eh? 20.000. No, no está mal. Y yo más de 3.000 a 5.000 pesos. Tienes que poner algunas varias en un mes. Se va a reanudar. Lo que tu cuerpo hace gratis, por favor, pero esto lo cobran mucho. ¿Qué otra cosa hacen los niños? ¿Y esto qué hacen? Bueno, vamos a ver. ¿Regulación de qué? Nada. ¿Otra cosa? Reabsorción. ¿Qué otra cosa hacen los niños? Reabsorción. ¿Eh? Reabsorción. Hay otra cosa muy importante, muy importante. Una cabana que me di. Importantísima. ¿Quién no? Claro, claro. Fíjate bien. ¿Determina qué dijiste? La presión con los La presión. Colorido osmótica, perfectamente bien. Segundo el síndrome nefrótico, que se va a los proteínas a la pradera. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa? baja la presión. Se pierde el... No, se dematiza. Determina la presión osmótica y luego también determina qué es. Díganme. La presión que presión osmótica. Es decir, que si están analizando esto, los riñones son los principales responsables de mantener el líquido extracelular normal. Entonces, si tú pierdes el líquido extracelular normal, porque pierdes el líquido extracelular, tienes problemas gravísimos. Ahora, fíjense bien, todo esto que estamos viendo, el riñón lo hace nada más por 3 mecanismos operacionales. O sea, todo esto, el riñón solamente sabe hacer 3 cosas. Y hace todo eso. Uno sería la circulación perfectamente bien. ¿El otro qué sería? Reabsorción. ¿Y el otro qué sería? Secreción. Y el otro sería secreción. Es lo único que hacen los riñones. Son los 3 mecanismos operacionales por los cuales se hacen todas estas cosas. Basta decir que la pérdida de cualquiera de estas funciones produce cambios catastróficos. Ahora imagínate que se pierdan las 3. ¿Sí? Ahora, el colofón de la producción de la función del riñón es la producción de orina. Pero fíjense bien, mucho, ustedes no son animales. A mí, antes me invitaban a las clases de farma, me
empezó a hablar de fármaco, se me hacía muy inspiradora, ¿no? Hay que ver muchas más cosas de fisiología, de química, fisiopatología, todo está padre, ¿no? Y entonces cuando me tocaba dar clase de fármaco, me tocaba el tema de diuréticos, de fármacos que también como de orinar. Yo tenía grupos de quinto semestre y les preguntaban a los chavos, ¿para qué sirven los riñones? ¿Qué creen que nos contestaban? ¿Para qué? Pues les preguntaba, ¿para qué sirven los riñones? Y el 99.9% de los chavos, ¿qué crees que contestaban? Para producir. Es como la pendejada de decir que una fábrica, la función más importante de una fábrica es contaminar al medio ambiente. ¿Se agarran, verdad? Sí, pero en el caso de la fábrica todavía está más positivo, porque imagínate una fábrica que haga, ¿cómo se llama? Pastillas para la tos, produce un chingo de humo, es un negocio. Pero en este caso, los riñones no sirven para producir orina. O sea, es el colofón de que está funcionando todo eso. ¿Sí me entiendes? Pero jamás digan que los riñones sirven para funcionar, para hacer orina. Y lo bueno, lo único que pasó es que ninguno de esos alumnos fue alumno mío, era alumno mío de licenciatura. No sé con qué animal se va a oficio, ¿no? Pero usted no puede decir esto. Lo que hacen los riñones es esto. ¿Sí les captaron? Es muy lamentable que un médico piense, que los hay, que la función muy importante de los riñones es que exactamente. ¿Sí les queda claro? Bueno, ya que vamos a empezar a ver toda esta onda de los riñones, tenemos que familiarizarnos con la nomenclatura, con el lenguaje que tenemos que emplear como médicos para hablar de riñones. Primero, ¿cuántos riñones hay? Dos. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo de riñones, cuando hablo de riñón, me refiero por default a los riñones, porque los libros lo ponen en minúscula, pero el libro se refiere a los riñones. Ahora, fíjense bien, son cosas importantes, ¿Cuánto pesa cada riñón? Como 200 gramos. Más o menos, depende. En realidad, el tamaño de la persona, pero un riñón en promedio pesa entre 150, entre 130 y 150 gramos. Entonces vamos a poner 150 gramos, ¿sí me siguen? Más o menos 15 gramos. Esto es el peso de cada riñón. Si consideramos un término medio, vamos a considerar que la masa de los riñones es de 300 gramos. 300 gramos. Y un riñón es de este tamaño. ¿Se les quedó? Más o menos de este tamaño. Ahora, hay un detalle muy importante. Los riñones están cubiertos por el peritoneo. No. Infeccioso o cualquier tipo de problema renal jamás te va a dar datos de peritonitis. ¿Sí les quedó? Sí, no sé si habría mundial de peritonitis, pero no les va a dar jamás un cuadro de peritonitis. Por el peritoneo. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Vamos entonces a hablar de un término que se llama flujo sanguíneo renal. ¿Habían oído hablar de esto? Sí. ¿Qué es el flujo sanguíneo renal? Así como hay gasto cardíaco, que vemos bla bla bla. ¿Qué será el flujo sanguíneo renal? Perfectamente bien. ¿De cuánto será el flujo sanguíneo renal? No aparece tanto, es 1400. No, flujo, estamos hablando de esto, sanguíneo, no plasma. Porque si no sería flujo plasmático renal. Flujo sanguíneo renal es ¿por minuto? No. Fíjense bien, el flujo sanguíneo renal en condiciones normales es de 1.2 litros por minuto. ¿Sí les cae claro? 1.2 litros por minuto. Quiere decir que a cada riñón están llegando 600 mililitros. ¿Sí les cae claro? ¿Sí entienden eso? Es por los dos. Claro. Sí, por eso les dije que vamos a hablar en similar. Flujo sanguíneo renal se refiere a los dos riñones, porque lo estás viendo como una unidad funcional. Entonces, lo que entra de sangre a los dos riñones es 1.2 litros, cada riñón 600 mililitros. ¿Sí les queda claro? Muy bien. Entonces, fíjense bien, ¿de cuánto es el gasto cardíaco? ¿De cuánto es el gasto cardíaco? ¿De cuánto? De un 60 mililitros. De 5 litros, ¿no?
5 litros por minuto. Entonces, de aquí sacamos un concepto muy importante que se llama fracción renal. ¿Qué sería fracción renal? La cantidad de sangre que pertenece. ¿Qué sería fracción renal? Lo que le gusta El porcentaje, siempre que sea fracción es porcentaje, porcentaje, fracción, fracción, porcentaje. ¿De cuánto sería más o menos? 25%. Más o menos le calculamos que llega alrededor del 25% de todo el gasto cardíaco. Eso sería la fracción renal. Está entre 20 y 25 dependiendo de la persona. ¿Sí me siguen? Pero fíjense bien, detalle muy importante. Si tú no le metes en un minuto al riñón el 25% de la sangre que expulsa el gasto cardíaco, si llega menos, si la fracción renal baja, automáticamente tienes datos de nefropatía. Porque entonces dejas de limpiar plasma y hacer todas las funciones que hace el riñón. O sea, para que el riñón se mantenga, para que los riñones se mantengan funcionando, el primer requisito es que tengan un pinche aporte de sangre que crece. Vale, sí. ¿Sí le agarran onda? ¿Sí me siguen? Eso es el problema. Por eso te dan algunos datos de renopatía, una insuficiencia cardíaca, porque la cantidad de sangre que está entrando al riñón, ¿qué crees, güey? No es la óptima para que viene el líquido extracelular. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Ok, perfectamente bien. Ahora, fíjense bien, hay otro concepto muy importante que lo vamos a poner aquí que se llama flujo plasmático renal. Y este concepto es muy importante porque, fíjense bien, aunque no sepa nada, no los riñones limpian sangre. Fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿Limpian sangre los riñones? ¿Qué piensan? ¿Por qué no limpian sangre? Lo que limpian los riñones es plasma. Se ve que la sangre tiene eritrocitos y plasma. Entonces, por ejemplo, si tú tienes glucosa pegada a los eritrocitos porque eres diabético, cuando el eritrocito pase en el riñón, no se le va a quitar la glucosidad. ¿Sí les queda claro? Pero sí se va a eliminar todo lo que hay en el plasma. Entonces, lo primero que por eso es que los riñones limpian plasma, no limpian sangre. ¿Sí está claro? Y entonces es muy importante el concepto del flujo plasmático renal. ¿Qué será el flujo plasmático renal? La cantidad de... ¿Qué será? ¿Qué será el flujo plasmático renal? ¿Qué será? El volumen de plasma. Exactamente. No. Flujo plasmático renal, flujo plasmático renal. ¿Qué será el flujo plasmático renal? No es el plasma filtrado. que llega. Exactamente, fíjense bien. Ahí entonces, a ver si me agarran onda. ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? El porcentaje de eritrocitos que tiene determinado volumen de sangre. Si agarro 100 mililitros de sangre, 10 mililitros de sangre, el 45% será a nivel del mar, porque en la Ciudad de México andamos más arriba. Luego vamos a ver por qué. Entonces vamos a suponer que a nivel del mar una persona normal tiene 45% de su sangre puros eritrocitos. ¿Sí? Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Si yo tengo un litro de sangre, ¿cuántos mililitros serán eritrocitos? ¿Cuántos? 450 mililitros, ¿sí me siguen? Y 650 mililitros, 550 mililitros, ¿qué será? 550 mililitros equivale al plasma, pero esto es en un volumen de 1 litro. Si yo estoy aprendiendo que al riñón debe entrar 1,5 litros, 1,2 litros por minuto, ¿cuánto será el flujo plasmático renal? O sea, entonces, ¿cuánto será? A ver, si en 1 litro de plasma con un hematocrito del 25% hay 660. ¿Cuánto? 660. Entonces, más o menos, el flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto. Ese es el volumen de plasma que está entrando al riñón. No te miras, ¿qué tienes? ¿Por qué estás deprimido? A ver, ¿por qué estás deprimido? Mucho. Pero no sé, o sea, pero tu depresión me da el caso que no es para un problema, algo que oprime tu corazón. Pero si sí, güey, ya. ¿Qué te puede decir? Échate. ¿A qué sabe el doctor Pepe?
¿Sabían que el Dr. Pepper es un refresco que existía en la época de que salió la Coca-Cola? No. Es un refresco que tiene más de 150 años. Y también se inventó en ¿cómo se llama? ¿De dónde la Coca-Cola? De Nebula en Atlanta. Casi todas las grandes refresqueras nacieron en Atlanta, no sé. ¿Alguna cosa de decir? Bueno, no sé. 670 minutos. Quiere decir que cada reunión cuántos minutos entran. Se le agarra onda perfectamente bien. Antes de seguir viendo el problema con la ilustración, vamos a analizar la estructura del riñón. Vamos a estudiar la estructura del riñón. Y fíjense bien, vamos a hacer unos dibujos de marihuana. Vamos a poner aquí un riñón y tiene forma de frijolito. De hecho, los frijoles son como riñones chiquitos, pero gachos, ¿no? Y los riñones tienen una estructura que se llama la corteza, ¿sí me siguen? Y otra que se llama médula. ¿Sí les queda claro? Ahora, a ver si me siguen. Imagínense ahora que agarro un riñón de un renacuajo de una rana y lo hago del tamaño de un riñón de un humano. Entonces vamos a poner aquí el riñón agrandado de una rana. ¿Y qué crees que observo yo? ¿Qué crees que pasa? Perdón. Estoy haciendo una pendejada. Esto sería la médula. Esto sería la corteza. Esto sería una. ¿Sí me siguen? No, si yo agarro a un pinche riñón de un camello o de un perro de las praderas o de un suricato, ¿qué crees que hace? ¿Qué crees? Más chica la corteza. ¿Qué ven ustedes? Ya ven la proporción. Este cabrón, el humano, puede aventarse a lo más un día sin tomar agua. No le va bien. ¿Se me siguen? Este necesita estar tomando agua cada 5 minutos, cada minuto. Pero ¿qué crees? Ya está 4 meses sin tomar agua. ¿De qué dependerá? Del grosor del ancho del médula, por supuesto, la corteza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, cuando evolutivamente las especies salieron del agua, necesitaban un equipo adaptado para mantener agua. ¿Sí me siguen? Y eso es importante porque el riñón es una estructura que nos permite retener agua. Ahorita van a ver por qué. ¿Les queda claro esta proporción? Ahora, fíjense bien, vamos a entonces analizar lo que es la estructura del riñón. Voy a pintar acá. Esto que estoy pintando es una corteza. ¿Me siguen? Y aquí está llenando. Entonces ustedes ya saben que la estructura funcional del riñón es la nefrona. Pero antes de analizar cómo está la nefrona, vamos a hacer un cortestorado de un riñón y vamos a hacer esto. Voy a poner aquí la corteza. Esto sería la médula. Ahora, ¿se acuerdan las arterias renales? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, cada riñón tiene su arteria renal y en el medio la arteria renal se divide en una rama anterior y posterior. Y cada rama anterior y posterior van a haber unas arterias que van a estar en la médula que se llaman como díganlo. ¿Ya lo dijeron? No. Estos serían las arterias interglobales. Arteria interglobal. Interglobal, como digan. No, lo mismo que hay interglobales también. Esa es una interglobal. ¿Sí me siguen? Y está en la médula. Esta arteria, fíjense bien, esta arteria, estoy pintando acá, sería la médula. Esta que estoy pintando. En el momento que llega a la unión de la corteza con la médula, ¿qué quieres que hace? No se ramifica, se hace perpendicular. ¿Sí me agarran la onda? Y ya no se va a llamar arteria interglobal, se va a llamar arteria acuata o asynchrónica. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro eso? Fíjense ahora lo que va a pasar. Esta arteria ahora va a emitir ramas de nuevo paralelas. ¿Sí?
Y estas ramas de las arterias son las arterias interlobuliares. ¿Sí se acuerdan de esto? Bien. Imagínense que las arterias interlobuliares son como las ramas, los troncos de un árbol, de un pino. Y ese pino da sus ramitas. De esas ramitas va a salir una arteria chiquita que ustedes conocen como el nombre de arteriola aferente. Pero todas las arteriolas son aferentes, ¿no? Porque dan origen a un techo capilar. Bueno, lo vamos a reflejar el nombre acá. Aquí sería otra arteriola aferente, otra arteriola aferente. Y esa arteriola aferente da origen al capilar glomerular. ¿Sí me siguen? Pero lo interesante es que la arteriola aferente, que da origen al capilar glomerular, debería seguir con una vérula. Pero ¿qué crees? La vérula no es una vérula. ¿Por qué creen que no sea una vérula? Porque no hay intercambio de... No, porque la vérula no puede ser una vérula porque tiene una capa de músculo liso tan importante como lo tiene la arteriola aferente. Entonces las personas que estudiaron esto le pusieron a esa arteriola aferente. ¿Sí me siguen? Vamos a poner aquí arteriola aferente. ¿Y esto qué sería? Arteriola aferente. ¿Sí? Esta sería la arteria facial interlobular. Y así pasa, cada uno da una montón de ramas. ¿Sí? En promedio, estudios de cardiología fisiología que les van a decir, un riñón en promedio tiene ¿cuántas nefronas? Y 1 millón, pero ya me dijeron que eso es una pendejada, ¿no? Estando por los fisiólogos, que no, que tienen de 600,000 nefronas, como quiera que sea, entre 600,000 y 1 millón tiene cada riñón. Ahora, hay un detalle muy importante. En el capilar periglomerular va a ser donde ocurre el proceso de filtración. Pero hay una pregunta de examen de residencia. Esa capilar es funcional, no es nutricio. ¿Por qué va a ocurrir el proceso de filtración? La pregunta que yo les hago es: ¿y cómo quién da entonces de oxígeno, glucosa, aminoácidos? Limpia los desechos del parénquima. ¿Qué sistema va a ser? ¿Cómo es eso? O sea, de ahí salen los películas, ¿no? Perfectamente bien, perfectamente bien. Nunca se les olvide esto. Esto sería el capilar glomerular. Y aquí sale otro capilar que se llama ¿cómo? Peritubulares, perfectamente bien. Estos capilares están conectados en serie con la arteriola aferente, que son los responsables de darle de comer al parénquima renal. Pero fíjate, estos capilares peritubulares solamente le están dando de comer de nutrir a los elementos o células que están en la corteza. De los capilares peritubulares salen unos vasos que van hacia la médula, que son los famosos vasos rectos. Los famosos vasos rectos. Ahorita vamos a ver bien el vaso recto y aquí ya tendrías una vérula. Esta disposición de tener los capilares conectados en serie es la peor pendejada que ha hecho la naturaleza. Es la peor pendejada que ha hecho la naturaleza en términos evolutivos, porque les voy a platicar un caso clínico. Fíjense, un caso clínico real. A los capilares periculares le van a dar de comer a los glucopenares. ¿Sí me siguen? Pero este es el caso clínico y es real, ¿eh? Un día yo estaba ahí donde vivía y llega como a las 10 de la noche, yo acababa de llegar, y llegó mi vecina, la Martita, era odontóloga, y tenía tiene dos niños, pero no sé porque sus niñas estaban muy chiquitas, y entonces me dice que si podía ver a una de sus hijas porque como que la ve malita, ¿no? Y pues vamos allá a ver a la niña. Cuando llego, la niña, ¿qué crees? Con los ojos sumidos, pero hasta la calaca. Ya sabes el signo de Claudette, súper deshidratada, pero deja la deshidratación. La niña estaba en estado de choque, estaba chocada con la presión arterial de la chingada. Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos al hospital infantil que estaba cerca ahí de donde vivo. Entonces, vámonos, pero en chinga, ¿no? Porque la niña se estaba muriendo realmente, estaba chocada. Y le digo, Martita, pues ¿qué pasó, cabrón? Ay, es que desde ayer tenía diarrea. Y ayer fue como 25 o 30 veces al baño, pero como no le dolía nada, pues no la llevé al médico, cabrón. Y fíjense bien, es la opinión de una profesionista de la salud, cabrón. ¿Sí me siguen? ¿Sí saben verdad? Pues, ¿qué crees? Estaba en estado de shock, tenía
una deshidratación muy cabrona, hipovolémica. Y entonces hay un mecanismo muy importante. Cuando tú pierdes mucho volumen, bueno, pero ahorita no podemos todo eso. Total que llegamos allá, luego la meten en urgencias, cabrón, y te dan cargas de líquido, o sea, lo ves, ya como a las 2 horas la niña me dice, como de tridador, como te ponía que se vuelve a tirar. Pues sí, cabrón, estaba desconectada la chava, como de 7 8 de la niña. Y ya, al otro día la dan de alta, se va a su casa y como a los 4 días me habla la mamita que se podía ver de nuevo a su niña, porque como que ya la vio hinchada y estaba haciendo color Coca-Cola. ¿Cómo la ve? Entonces lo que la niña tenía era un síndrome de nefritis. Pero espera, estaba con datos de insuficiencia renal y ahí vamos de nuevo con el Gómez. La insuficiencia renal que hizo esta niña tendría que ver algo con el estado de choque que tuvo una semana antes. No sé. Les pregunto. Sí, porque como aumenta la presión. ¿Cómo? Para disminuir la presión. Pero ya que no tenía datos de insuficiencia renal cuando salió la primera vez del hospital. No, pero se supone que si estaba disminuyendo la volemia, la arteria aferente tenía que hacer vasoconstricción para mantener la presión en todos los músculos. ¿Qué crees? Lo vamos a ver. Y cuando tú disminuyes mucho el volumen, el riñón ya no se puede dar el lujo de estar filtrando. Y lo que hace es suprimir el proceso de filtración. Luego vamos a ver cómo se controlan estas arterias diferentes para ya no filtrar. Pero el problema es que si se ocurre una de ellas, ¿se me siguen? Deja sin sangre aquí. Las capilares y periculares. Y la insuficiencia renal que tiene esta niña es por una necrosis tubular secundaria al estado de choque que tuvo. Pero la idea que yo quiero enseñarles es que se den cuenta que siempre que tengan un paciente que está en estado de choque por la causa que sea, los riñones van a dejar de filtrar. Y eso es normal porque eso equivale a vida, a tener líquidos. El problema es que deja sin nutrir al parénquima renal. Y entonces ustedes van a ver que de 100 personas que caigan en estado de choque, un 30%, 40%, ¿qué crees que van a hacer a la semana siguiente? Una insuficiencia renal por necrosis tubular. ¿Sí le agarran onda? No todos, pero sí un gran porcentaje de pacientes que tienen estado de choque. Por esta condición, uno cuando está estudiando no le da la importancia. ¿Sí les queda claro? Por eso digo que está muy mal diseñado el sistema sanguíneo renal. En lugar de ponerlos en paralelo, están conectados en serie. Es como una serie de Navidad donde se truena un poquito. ¿Qué crees que pasa con los demás? Bueno, ya no son así, pero antes sí eran así. ¿Sí? ¿Sí les queda claro entonces eso? ¿Se acordarán de estos detalles? Ahora, fíjense bien, vamos a analizar. Vamos a agarrar y vamos a poner una arteriola aparente. ¿De quiénes son las arteriolas aparentes? Exactamente, ya aprendieron, cabrón. Entonces vamos a apuntar acá una arteriola aferente. ¿Y qué pasa cuando hacen insuficiencia renal aguda o necrosis tubular? En el 99.9% de los casos no va a pasar nada, van a estar como una semana con insuficiencia renal y ¿qué crees? De repente el riñón vuelve a funcionar. Porque lo único que tienes que esperar es que se te vuelva a repitelializar el sistema tubular. A menos que tengas un estado de choque que no hayas tratado, que lo dejas mucho tiempo y entonces se necrosa el glomérulo. Pero eso depende de cuánto tiempo dejaste en el estado de choque. ¿Sí me explico? Que si hacen una insuficiencia renal crónica y reversible de insuficiencia renal. ¿Se acordarán de esos detalles? Bueno, fíjense bien, esto es la arteriola aferente y esto sería ¿qué? La arteriola glomerular. ¿Y esto qué sería? La arteriola aferente. Ahí está la arteriola aferente, la glomerular. Resulta que la arteriola aferente y eferente y la glomerular tienen un casco de astronauta. Ustedes ya conocen. Es una capa de epitelio plano simple que forma la cápsula del órgano. ¿Sí me sienten?
Y esa cápsula de Goldman tiene su desagüe, como si fuera una taca, que va a dar origen al túbulo contorneado proximal. Ahora, fíjense bien, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a ponerle su cápsula de Goldman a esta electrona que tengo acá. ¿Qué les enseñan en histología del sistema tubular? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? No, o sea, primero, pregunta Alexander, ciencia. Fíjense bien, ¿el túbulo contorneado proximal de las nefronas está dentro de la corteza o de la médula? De la corteza, de la corteza. No sé, De la corteza. Ah, ¿por qué dudas? No sé, güey, le estoy preguntando. no, está en la corteza. ¿Seguro? Bueno, es que podría diferir en las juxtaglomerares. El 80% de las nefronas, el 80 o 90% de las nefronas tienen su túbulo contorneado proximal en la corteza. Es absolutamente correcto. Y esto que estoy pintando sería el túbulo contorneado proximal. ¿Sí me siguen? Ese túbulo contorneado proximal vamos a ver que lo vamos a dividir en 3 segmentos, S1, S2, S3, pero ahorita no le apunté nada, todavía no lo vamos a ver. Porque cada segmento del túbulo contorneado proximal hace funciones diferentes y se lesionan de manera diferente de las patologías, que eso es más caro todavía, ¿no? Bueno, entonces fíjense ahora en la siguiente cuestión. El túbulo contorneado proximal da origen a la asa de Henle, pero el asa de Henle ya es un elemento que está directamente dormido en la médula. Entonces tienes una asa de Henle y fíjense bien cómo voy a dibujar ahora la asa de Henle. Bueno, vamos a poner más esto. ¿Qué le pasa a la asa de Henle? Van a ver que el aumento de grosor en la asa de Henle modifica la velocidad del flujo de la glomérular y eso es un papel muy importante a la hora de la secreción. ¿Sí les quedaron? Ahora, esta asa de Henle, fíjense, a ver si el segmento grueso del asa de Henle siempre es ascendente. ¿Se acordaron de eso? Hagan cuenta que aquí viene el asa de Henle, aquí viene el asa de Henle, y entonces siempre que llega a la corteza, siempre que llega a la médula, ¡pum! Hace esto. Se dobla con el 90 grados, se dobla en 90 grados. ¿Sí me agarran, no? Se dobla en 90 grados. Pero estos son dibujos chiruleros que yo estoy pintando para enseñarles esto. Pero fíjense cómo es el dibujo. Voy a pintar la arteriola aferente. Bueno, vamos a pintar el poco. Arteriola aferente. ¿Y aquí qué estaría? ¿Qué daría origen? Los capilares glomerulares. Pero la neta de los capilares glomerulares son así, como estoy contando. ¿Y esto sería qué? ¿La arteriola aquí? ¿Sí le agarran una? Aquí viene la arteriola aferente, arteriola deferente. No estoy pintando la cápsula de Goldman. Entonces, fíjense qué cosa más chistosa. Aquí viene el segmento grueso de la asa de Henle, viene el segmento grueso de la asa de Henle, y en el momento que va a hacer contacto el segmento grueso de la asa de Henle con las fibras del músculo liso de la arteriola aferente y aferente, pero en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Se dobla. ¡Pum! Se dobla. ¿Se me explicó? Y entonces, tú tienes una cuestión bien chistosa, porque este es el segmento grueso, venía así. De repente se dobla y va a dar origen al túbulo contorneado distal. Pero fíjate qué cosa más interesante. En donde se dobla, siempre está en contacto con las arteriolas aferentes y eferentes. Y las fibras y las células epiteliales de ahí son unas células epiteliales bien chistosas que van a formar una estructura que ustedes conocen como la mácula densa. La mácula densa. Que juega un papel muy importante en decirle a las arteriolas cuál se contrae y cuál se relaja, en función de la carga comprensora que vamos a poner después. Entonces ahí están las células estas de la mácula densa. ¿Sí les quedó? Las células de la mácula densa son como un anillo. ¿Sí me siguen? Nada más está aquí. No hay más para que no hay más para que están ahí. No están importantes por la tener diferente. Esas células de la mácula densa son bien chistosas porque si tuvieras a cualquier célula epitelial, si tuvieras a cualquier célula epitelial,
Ustedes ya vieron lo de Oriental, ¿no? Que las células epiteliales son polarizadas, porque las proteínas que expresan la región apical son diferentes de la región vasolateral, nunca se están hasta junction, ¿no? Entonces, fíjate bien, esto sería el núcleo de la célula y esto sería el aparato de Golgi. ¿Sí me siguen? Y el aparato de Golgi por lo general tiene en las células epiteliales esta distribución, pero ¿qué crees, güey? En las células de la mácula de densa, ¿qué crees? El aparato de Golgi apunta hacia abajo. Lo cual quiere decir que debe ser muy importante la secreción que tengan estos en su interacción con las estructuras que están acá. ¿Sí me siguen? Ahora, fíjense bien, no lo hemos puesto, pero entre las células de la mácula densa, las arteriolas aferentes y aferentes, hay unas células que se llaman células justaglomerares. Y estas células justaglomerares son muy importantes porque son las que van a producir renina. Pero fíjense bien, la renina se produce en función de las interacciones de las células de la mácula densa con las arteriolas aferentes y aferentes. Ese mecanismo lo vamos a aprender, tenemos que aprenderlo. ¿Sí está claro? ¿Sí entienden eso? Muy bien. Entonces hay un detalle muy importante. Yo les dije que el 80-90% de las neuronas tienen su túbulo cotoneo proximal y distal y pedazos de segmento grueso de la sede a nivel de la corteza. Pero hay nefronas que tienen. Hay nefronas cuyo capilar glomerular se encuentra exactamente en el borde de la corteza y la médula. ¿Sí me siguen? Entonces, esas nefronas pues, también tienen su cápsula de goma, pero aquí el túbulo cotoneo proximal, ¿dónde es que está? En la médula. Todo el sistema tubular está en la médula. Y esto es muy chistoso porque si tú asumes que tienen una longitud infinita las neuronas, asa de Henle, como estas están más pegadas a la médula, el asa de Henle, ¿qué crees? Llega a las partes más internas de la médula. ¿Sí me siguen? Pero estas neuronas no están ahí nada más por casualidad. Van a jugar un papel muy importante para formar hormona concentrada. ¿Sí me siguen? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí le agarraron onda? ¿Seguro? ¿Está entendido? Número no. ¿Quién? Pero pues ya, padre. Bueno, ¿y cómo los tratan?